Bueno, muy buen día, mis queridos hermanos. Un gran abrazo en Cristo. Damos gracias al Señor por su inmensa misericordia. Cada uno de los hermanos en la común fe que entienden lo que estoy diciendo cuando digo un abrazo en Cristo. Estar en Cristo es la posición de garantía, de descanso, de permanencia, de compleción. Y las personas que escuchan por primera vez, que ven obviamente este video, puedan ser afectados, puedan ser confrontados por la palabra del Señor. Tal vez alguno tenga alguna de sus Biblias guardada ahí, llena de polvo. Después de sacar el polvo y poder constatar que lo que estoy diciendo es verdad, porque es la palabra de Dios. Voy a predicar la palabra de Dios y nada más. No voy a añadir nada a lo que dice ahí. Voy a usar algunos términos para ilustrar o algunos aspectos de los cuales se utilizaban en el tiempo de Cristo. Ahora, cada uno de los oyentes que no conoce al Señor Jesús o no ha entendido este libro que dicen es una locura, te vuelve loco, pero han escuchado muchas veces, te pido que una vez más puedas escuchar la voz de Dios a través de sus palabras. Dice que Él nos habló por Hijo, y en Cristo está la revelación completa. Ni vos ni yo necesitamos que ningún hombre venga a decirnos algo de lo que tenemos que hacer, o que te venga a decir algo nuevo de lo que está fuera de la Escritura. Ya tenemos la profecía cumplida. Y la persona que escucha al Hijo y empieza a escuchar lo que es Cristo Jesús, lo que Él es y lo que hizo, su obra, seguramente será cautivado por el poder del Señor. Esta obra no la hace David, no la hace ninguna persona que ha nacido de nuevo, como decimos nosotros, que ha nacido de lo alto, porque es un milagro de Dios. Pero hoy es el día de salvación. Tengo la confianza y la certeza que mi Dios, cuando abrimos su palabra y predicamos el Evangelio de la gracia, no un ritual, ni un activismo, ni una liturgia, ni algo religioso, sino la relación que el cristiano tiene con su Dios, con el único Dios verdadero, las personas pueden ser convencidas, ser confrontadas del único pecado del cual necesitan para poder ser salvos. ¿Saben cuál es? Que tal vez hace unos segundos, hace unos minutos, hace unas horas, no creías en Cristo, no creías en Jesús, pero el Espíritu Santo puede convencerte de ese pecado. Es el único. Y es pecado en singular, porque no creías, pero ahora crees. El Señor pueda traer la iluminación por medio de su Espíritu Santo a cada uno de los oyentes. Dios Padre, te alabamos, eres grande, eres misericordioso, eres maravilloso. Tú sobrepasas todas las cosas, confiamos en ti de manera completa, descansamos en ti, eres bueno, eres fiel. Nos diste a Cristo, nos diste todo lo que tenías. No nos diste un poquito, nos diste todo, y no hay más. Nadie puede añadir nada a la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador. Es único y suficiente Salvador, porque no hay otro. Si hubiese otro, no sería único y suficiente Salvador, pero Cristo es la provisión. Dios proveyó el Cordero. Dios proveyó a Cristo, en el cual hay salvación y hay redención. Pido por cada uno de los hermanos y las personas que puedan mirar este video, que puedan ser confrontados por tus palabras que están en la Escritura, que son vida, son viva y verdad. Que las personas puedan ser cautivadas por el poder del Evangelio de la gracia, que se encuentra solamente en Cristo. Lo que Él es y lo que ha hecho y sigue haciendo, porque en mis hermanos pueda seguir produciendo lo que es la abundancia de vida eterna, lo que es la abundancia de poder vivir contigo, lo que es una vida de piedad, lo que es estar llenos de frutos de justicia. Señor, y solamente esto para glorificarte a ti. Solamente esto puede ser para exaltarte, porque tú te mereces la gloria, la honra y la alabanza. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
Bueno, nosotros vamos a compartir solamente el capítulo 19 de Juan, el Evangelio de Juan, el apóstol, el que dice a quien Jesús amaba, el que se sentaba tal vez del lado derecho, al lado del regazo del Señor Jesús, el que estaba siempre en las situaciones ahí, en tres oportunidades importantes donde estuvo con Jesús, con los tres discípulos. Juan estaba, Juan, Jacobo y Pedro, la transfiguración, en el último momento de Getsemaní, en otro momento cuando dije Cairo, también estaba Juan. Juan es el autor del libro de la Revelación, Apocalipsis, ¿no? Juan escribe 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Este es el apóstol amado, a quien Jesús amaba. Es el discípulo que observaba de cerca a su Señor y Salvador. Él escribe de esta manera en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Este versículo, hermano, yo le puse de título, el gran grito del triunfo. Es el gran grito del triunfo. A ver, el gran grito histórico como jamás nadie podrá decir como Jesús lo dijo. Ni tampoco va a poder significar de la manera o la fuerza que tiene de lo que, como Él lo dijo, y el significado que trae en ese momento crucial de la historia. Cristo divide la historia. Cristo divide tanto la religión que esperaba a su Mesías con lo que empieza nuevamente. Estar en Cristo es una posición nueva no conocida antes. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos esta palabra y no pasar enseguida, sino que esta es una palabra importantísima, súper importante, me parece que es una de las palabras más significativas que Jesús dice en la cruz. Todas son importantes, pero cuando dijo consumado es, ahora lo vamos a explicar. Consumado es, en el español tenemos 2 palabras, consumado es, pero en el griego es una sola palabrita, tetelestai. Ese ai, ese diptongo en griego se lee como una e, tetelestai. Así que bueno, esa palabra consumado es, yo preparé unos slides para que ustedes vean solamente la palabra. Como ustedes pueden ver en pantalla, el título es El gran grito del triunfo. Y el texto bíblico que leímos hoy es Juan 19, capítulo 30. Lo que antecede ustedes ya lo saben, porque Jesús, las vigilias dentro del calendario de lo que es el anuario judío, ¿sí? Eran de 3 horas, ¿sí? De las 6 de la tarde a 9 de la noche, de las 9 de la noche hasta las 12 a.m., por decirlo así, de las 0 horas hasta las 3 de la mañana. En ese momento ellos ya tenían todo armado, la sentencia dada para Jesús, para llevarlo. En la mañana, ya muy temprano, antes de salir el sol, ya habían preparado con el concilio de Sanedrín y todos los demás lo que ya habían determinado, que era darle sentencia a Jesús. Y ustedes saben lo que sucede, lo llevan delante de Pilato, ¿sí? Después va delante de Herodes, después vuelve a Pilato, pero anteriormente pasó por lo que son los judíos, pasó por el Sanedrín, pasó por Herodes, o sea, tuvo 3 juicios judíos y podríamos decir 3 juicios seculares. Es interesante, hermano, cómo el Señor Jesús fue acusado de una manera ilegítima, fue acusado de una manera ilegal, se hizo todo con encubrimiento, con testigos falsos. Entonces es importante notar de la manera que Jesús venía, desde el Getsemaní en adelante, Él no descansó. Es un dato muy importante que algunos no toman en cuenta. Él no descansó, hermanos. Encima, le hace encargar la cruz al Señor Jesús y después viene Alejandro el Rufo, hijo de Simón de Cirene, y obviamente que para que todo se haga tan rápido, era un gran día o día de solemnidad para los judíos para matar el cordero después que caiga el sol. Ellos querían que sí o sí los reos que estaban ahí crucificados mueran lo más rápido posible. Acuérdense que la cruz era un símbolo de maldición y vergüenza. Ahora, el que estaba por morir en la cruz no era cualquier reo, no era cualquier persona, es el Hijo de Dios. Entendiendo esto, me gustó la palabra tetelestai en todo eso lo que envuelve lo que las personas dicen en la pasión,
desde el camino que empieza, o la vía dolorosa justamente, afuera de las puertas de Jerusalén, porque él murió afuera de las puertas de Jerusalén. En ese recorrido Jesús seguramente fatigado, cansado. Acuérdense que ya viene de la noche anterior, ¿sí? Castigado, vituperado, escupido, golpeado, escarnecido. Se burlaron los soldados. Después cuando Pilato lo entrega, es tremendo lo que hacen con Jesús. Y él, cargando la cruz, después la ayuda de estos hombres, va y llega el momento del monte, la calavera, donde levantan esa cruz y colocan dos personas a su lado, dos ladrones. Y me gustó la palabra tetelestai con este dibujo que aparece después. Tetelestai. En el medio no era una cruz común. En el Monte Calvario había tres cruces, solo una pertenecía al Salvador del mundo. Me gustó porque con la misma palabra que dice consumado es, las otras dos personas dependían solamente de la provisión de Dios que estaba en el medio, que es el Salvador del mundo. La palabra tetelestai, abajo, la transliteré, que es con el español, la escribí ahí, tetelestai, que es, ¿sí? Y se lee a veces fonéticamente tetelestai. Esta palabra en griego es importante y es muy profunda, porque tiene varios aspectos que lo vamos a ver. En el griego es una sola palabra, pero más profunda de lo que jamás nadie podría imaginar. Consumado es. Personas podrían decir, consumado es, esa es tu prédica. Sí, esa es mi prédica. Cuando Jesús dijo, consumado es, no solamente estaba diciendo unas dos palabras o una palabra en griego, tetelestai, sino que estaba dando por terminado o estaba dando por cumplido algo importantísimo. En ese momento, hermanos, la palabra tetelestai quiere decir cancelada la deuda, saldado el pago. Hermanos, hay muchas cosas que están incluidas en esa palabra tetelestai. Artísticamente, por ejemplo, un pintor estaba con su pintura y su obra de arte y cuando la observaba podría decir que no necesitaba añadir nada porque estaba completa, tetelestai, completa sin añadir nada. Un sacerdote, antes de sacrificar un cordero, no podía agarrar cualquier borrego tuerto o alguno cojo para el sacrificio. Antes de sacrificarlo, antes tenía que mirarlo, observarlo, inspeccionarlo, que esté sin mancha y sin defecto, tetelestai, que esté completo para poder llevarlo al sacrificio. No lo ofrecían sacrificio sin primeramente inspeccionarlo, observarlo. Esta palabra tiene varios aspectos. También se usaba en un soldado de un grito de guerra y de triunfo y de victoria, tetelestai, cuando habían vencido. Entonces lo que el Señor Jesús hace en la cruz, no dice, estoy consumado, no. Ha sido completada, ha sido terminada la obra. Tetelestai, la obra que el Padre me dio para que haga. En un momento los fariseos, escribas, lo quisieron apedrear a Jesús. Juan lo relata de una manera precisa porque le dice, Jesús, ¿por cuál de las obras me quiere apedrear? No te apedreamos por esta, sino porque te dice ser Dios. Ese era el tema. Jesús hizo un montón de obras y ustedes saben que las multitudes le seguían a Jesús más que a ninguna persona. Entonces cuando Jesús estaba en la cruz, seguramente para los romanos diría, bueno, se acabó la insurrección de todas estas personas que le seguían a este supuesto Mesías, a este supuesto Cristo, así que vamos a estar tranquilos lo que es el Imperio Romano, vamos a estar tranquilos acá con Pilato, porque como procurador romano, Pilato estaba puesto ahí, pero guardaba su garantía de su puesto. El puesto de él no se ha tocado. No le importaba mucho que Jesús que decía que iba en contra de César, que decía que no quería que paguen impuestos. A él le acusaron porque decía ser rey. Lo que le movía a él era el hecho de que Jesús era rey, que decían que él se decía ser rey. Pero cuando Pilato va enfrente de Jesús y ve que no tiene que tener ningún cuidado con él, porque no es una persona que va a molestar en apariencia, él, tranquilo, él sigue adelante. Cuando estaba en la cruz, los soldados romanos también podían
no tenía que haber ninguna agitación ni amotinamiento de nadie en ese momento, y más en las fiestas, porque había alianza entre los judíos, obviamente, con lo que era el templo, y conveniencia con lo que era de parte del Imperio Romano y con el que estaba como procurador el Poncio Pilato. Mientras que ellos estén bien, trataban de transar y hacer sus alianzas. Sin embargo, el que moría en la cruz, para los sacerdotes, escribas y fariseos, se había cortado, es decir, ya no nos molesta más lo que tenían todos estos seguidores de este falso Mesías, este falso Cristo. Ya no van a perjudicarnos más, ni todos los seguidores que tenían, ya hemos triunfado sobre él. Pero hay un aspecto más. No solamente los soldados romanos podrían decir eso, porque en las Escrituras nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Y en el contexto, en los fariseos, escribas y el Sanedrín, sabemos que habrán gozado cuando lo vimos ahí como azotado y herido de Dios. Sálvate a ti mismo, has salvado a otro, y se burlaban diciéndole que si él pudo salvar a otro, dándole de comer a los otros, si él se decía ser Dios por todo lo que él hacía, que saque de la cruz. Si él era el Mesías, qué mejor para un judío decir que es un Mesías libertador, fuerte, honrado, rico y poderoso, libertador. ¿Cómo su Mesías va a morir en cruz de una manera vergonzosa? Como un esclavo que está atado con cuerdas o está horadada a sus manos con clavos, pero no puede salvarse a sí mismo. Y los discípulos se escandalizaron de él, lo dejaron solo. Por más que algunos teólogos tratan de decir, pero Juan le siguió un poco y Pedro también. No, hermano, se escandalizarán de mí, dijo Jesús. Todos. Y Jesús quedó solo, porque era con él. Ahora, el evento este tan importante, en el cual marca un hito histórico y también teológico para lo que es cristiano, lo que es la cruz de Cristo, entendemos que la sexta palabra que dice consumado es, la palabra primeramente tenía una acepción de transacción comercial. Cuando alguien terminaba de pagar su deuda, ¿sí? En un papel justamente decía cancelada la deuda, el pago completo. Se escribía justamente que había cancelado la deuda. Cuando ustedes no pagan una deuda, genera intereses porque no se ha pagado de una sola vez. Esto no sucede con Jesús. Cuando Él dice consumado es, está terminada la obra, está acabada la obra de manera completa y perfecta, hermano. No hay nada más que agregar. Ahora en el detalle es importante que dice que cuando Jesús probó el vinagre dijo consumado es. Esto lo hizo para que se cumpla la Escritura. En el Salmo 69, versículo 21, va a decir lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y ahí y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Eso es para que se cumpla el Salmo 69, 21. Esta es la que nos dice el capítulo 19 de Juan, versículo 28 y 29. Pero si ustedes van al anterior, donde ellos le dan, ¿sí? Como un vino, ¿sí? Con anestesia para mitigar su dolor, Jesús lo escupe. Este es el que Él pide y se cumple la Escritura, tengo sed. Él es el que manda sobre las circunstancias. Él no quiso mitigar ningún dolor. Él no murió como un mártir como muchos piensan. Hermanos, lo de Él no fue un show ni un drama. Él se entregó voluntariamente. Nuestro Señor Jesucristo padeció y sufrió. Dios hecho carne sufrió. Él demostró, tengo sed. Se le pegaba la lengua al paladar según el Salmo. Él sufrió. Obviamente en su humanidad, Él sufrió. Obviamente que cuando Dios se hizo carne, como Dios no puede tener pecado. Y Él en su humanidad no tenía pecado, pero en semejanza de pecado, Dios lo hizo pecado para que en la carne condenara el pecado. Y nosotros hoy tengamos vida. Este es el misterio tan grande. Cuando Él dice consumado es la obra que ha terminado. Si ustedes ven la palabra tetelesté,
es interesante que en Génesis capítulo 2, versículo 1, se usa acabado los cielos y la tierra. Cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 17, 16, versículo 10 en adelante, va a hablar de las copas. Y en la última copa, cuando habla de la copa de ira, la séptima copa, hecho está. Eso está hablando. Y cuando hablamos en cuanto, no la creación solamente, ni el fin de sus obras en Apocalipsis, cuando Él venga a su segunda venida, acá estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la redención. Cuando dijo consumado es. La redención por los pecadores, la salvación por los pecadores, el derramamiento de su sangre para el perdón de pecado, cancelada la deuda, está terminada la obra, no hay nada más que añadir. Él es el Cordero, pero Él es la expiación vicaria. Él es el vicario de Dios, Él es el Salvador del mundo. Él es la provisión, los corderos, los machos, cabríos, las ceremonias, las festividades, todo lo que estaba en el viejo pacto. Era una imagen, era una sombra solamente. Él era la realidad misma. Él vino a su pueblo Israel, vino de bona fide, vino de buena fe. Él no vino diciendo, yo voy a venir a Israel y sé que me van a rechazar. No, hermanos, Él vino. Y lo suyo en el griego no solamente implica que vino a Israel, sino vino lo suyo a su obra. Y los suyos no le recibieron. Ellos esperaban el Mesías. Pero el Mesías que ellos esperaban y lo que tenían en su mente no coincidían con las profecías que decían que el Mesías, el siervo sufriente, debía morir. Porque según ellos, el Salmo dice que el Mesías vive para siempre. Y es una verdad. Pero no podían conciliar la profecía de la muerte del Señor o la muerte de su Mesías primero. Si el Cristo vive para siempre, ¿cómo va a morir? No se habían percatado que antes de la gloria va a haber cruz. A Dios no le agarró de imprevisto, como siempre lo digo. Nunca hubo un plan B. Esto se viene desde el Génesis, hermano. Cuando ustedes ven el Génesis, el hombre cae en pecado a través de la desobediencia. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál es el pecado que hizo Adán y Eva? Justamente desobedecer a Dios. Lo que hizo Eva le perjudicó al hombre, pero lo que hizo el hombre le perjudicó a toda la raza humana, porque Dios lo puso como liderazgo representativo, como cabeza federal. Y en Adán, todas las personas, todos, es un problema de pecado. Todos están muertos, separados de Dios. Entonces Dios provee el cordero con el que los viste, posiblemente puede ser un cordero o dos corderos, lo que sea, pero los viste, mostrando la forma. Ellos quisieron cubrirse con hoja de higuera, cubrir, viene la palabra espiar. Sin embargo, Dios es el que los cubre con lo que Él provisiona temporalmente hasta que venga el Cordero perfecto. No iba a ser posible una relación de Dios con el hombre, sino que Dios provee la forma en la que el hombre ahora va a tener que venir y relacionarse con Dios. El hombre no es más humano, sino que quedó privado de su gloria y fue echado del huerto del Edén, pero siguió vestido con esos animales que Dios proveyó para que no muera el hombre. Proveyó un sustituto en su lugar. Todo ese tiempo del viejo pacto, aún antes de la ley estamos hablando, hasta cuando vino la ley, eran todas sombras, eran todos tipos, eran todos símbolos de aquello que iba a venir, Cristo. Toda la imagen y la sombra nos habla de la persona y la obra de Cristo. Cristo es el nombre, Jesucristo es podríamos decir, la palabra que unifica tanto el viejo como el nuevo pacto. Lo que Él es y lo que Él hizo es lo que trae magnificencia, gloria, exaltación a nuestro Dios y Padre. El Espíritu Santo trae la convicción firme a nuestras vidas que solamente la salvación se hace posible porque Cristo murió en nuestro lugar. Pero quiero dar ciertos aspectos sobre la palabra tetelestai. Tetelestai es usada primeramente porque dentro de la palabra vemos que Él lo hizo, cumplido está, consumado es.
terminada está la obra, no dijo consumado soy. Entonces, Satanás, las huestes y las potestades habrán pensado que derrotaron a Jesús en la cruz. Sin embargo, la cruz, lo que para otro era vergüenza, era símbolo de poder. Lo que para otro era símbolo de derrota, para Jesús, Dios Padre vio eso como la oportunidad de victoria. Y lo va a expresar el apóstol en 1 Corintios 15, 56, 57 y 58, donde estaba un muerto aguijón. Porque la muerte pasó a todos los hombres, porque el pecado entró. Al entrar el pecado, la gente está separada de Dios. Muerte es separación. ¿Y quién venía a solucionar el problema del pecado? Los animales no lo pueden hacer. La sombra, la figura, los tipos tampoco pueden hacerlo. Dios se hizo carne para resolver el problema. Y esto me pone tan gozoso, hermanos, de poder comprender que en una palabra tan profunda, porque se detengan a humillarse y adorar al Señor por tan grande amor. El amor es una característica, es una perfección de Dios, pero somos salvos por su gracia, porque cuando dice completo está, terminado está, hay dos implicaciones importantes. No hay nada que pueda añadirse, ningún mérito humano, ¿lo podés ver? Ningún mérito humano. Completo está, cancelada la deuda. No dijo ya he terminado, no, porque faltaba la resurrección. Entonces vemos que la obra de la cruz hay que distinguirla de cuando Juan 17:4 dice, Padre, ya he terminado la obra que me diste para que hiciese en la tierra. Cuidado, una cosa es el ministerio terrenal de Cristo Jesús, como profeta, como siervo sufriente, que es rechazado. Y otra cosa cuando hablamos de la cruz, cuando carga los pecados del mundo. El ministerio terrenal de Jesús tiene un montón de matices. El desprecio, el rechazo. Vemos Mateo 12, 46 al 50, con la nación de Israel, con su familia biológica. Deslinda los lazos ahí porque va a empezar algo nuevo. A través de la obra que Él va a efectuar en la cruz del Calvario. Esta sexta palabra está llena de significado. Primero es para que se cumpliese la Escritura. Vamos a ver algunos aspectos. Vamos al camino donde Jesús, este evento sucede después de la resurrección, según Lucas 24, versículo 44 al 47, pueden leer si quieren. Les voy a decir los antecedentes. Jesús había resucitado y va a tener 10 apariciones con diferentes discípulos. En esas 10 apariciones que ahí hace durante 40 días, 10 días antes del Pentecostés, 40 días después de su resurrección. Pero cuando Él resucita, va caminando y estos discípulos van camino a Emaús, muy tristes y angustiados, dicen, ya es el tercer día y todo lo que pasó, la desesperanza. Los discípulos estaban desesperanzados. Los discípulos no solamente quedaron solos, en soledad, sino con temor. Porque así como los romanos decían, ya no hay más insurrección, así como los judíos decían, bueno, ya no nos va a molestar más, los discípulos habrán dicho, ya no tenemos más esperanza del reino. Entonces, capítulo 24 de Lucas, versículo 44 dice, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Eso le dice Jesús a estas personas. Estando aún con vosotros, cuando estaba con ellos antes de la resurrección, en su vida todavía física. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tremendo. La palabra tetelestai tiene que ir con cumplimiento. Esto es lo que yo les hablé, que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí. Primer punto, tetelestai, está completo, está cancelado, está todo terminado, tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. Todo se cumplió. Las promesas que Él prometió a Abraham y David, que han de cumplirse, se cumplirá. Pero ya están las bases dadas porque la obra de Cristo fue efectuada, hermanos. Entonces, no tengamos temor. Estamos en Cristo. Miren qué interesante que Jesús le dice que en la Escritura, Lucas dice que les abrió el entendimiento para que entendiesen. Ellos estaban tristes y angustiados,
porque todavía era el tercer día y todo lo que esperaban acerca del libertador de Israel seguían bajo el imperio romano. No veían ninguna liberación conforme a lo que tenían en su mente, pero Jesús vino con otro propósito, diferente al de ellos. No era un libertador como el que ellos esperaban, era un libertador que primero, antes de la gloria, iba a venir a la cruz. Entonces debemos entender que cuando le abre el entendimiento, ellos recién comprendieron. Era necesario que se cumpliese todo, tetelesté, cumplir todo, consumado es. Primer aspecto, cumplimiento. Cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos que hablaban de él. ¿Cuántas profecías hay que se cumplieron acerca de él? Dicen los teólogos y los estudiosos que hasta el momento que Jesús dijo, consumado es, más o menos 32 profecías ya se habían cumplido en ese momento. Y con la última 33. Esta referencia donde él pidió, cuando dijo, tengo sed, es distinta a la de Marcos. Vamos a leer la de Marcos, donde le dan mirra y él no quiere beber. Capítulo 15 de Marcos, versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Es el que él escupió. Este no es del que dice tengo sed. El que tengo sed es el que él pide al final para que se cumpla la escritura. El Señor manda sobre las circunstancias. Él entrega su vida voluntariamente. Cuando era adolescente me cuestioné mucho este tema. Decía, ¿quién eran los que lo mataron? ¿Los soldados? ¿Fueron los clavos en su mano? ¿Fueron la corona de espinas que le pusieron en su cabeza que hizo que le rompa más o menos el cráneo porque las espinas eran como de 15 centímetros? Y escribí una canción en ese momento que no eran solamente los clavos, no era solamente lo que hicieron con él, fue el amor sin condición, fue la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Lo más grande de su gracia es Cristo Jesús. Fue el que él se entregó voluntariamente y como digo siempre, nadie puede dar algo que no tiene. Él se ofreció voluntariamente. Juan 10, versículos 17 y 18 dice, el Padre me ama, por eso el Padre me ama, porque pongo mi vida en mí mismo y la vuelvo a tomar, la ofrezco y la vuelvo a tomar, tengo poder para volverla a tomar. No existe ninguna persona, el que muere inclina su cabeza y muere. Él inclinó su cabeza y encomendó el Espíritu al Padre. Él es el que manda. Cuando Jesús pasó en 3 o 4 oportunidades y las personas lo querían de una u otra manera tirar al precipicio o querer matarlo, Jesús, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. En Juan 13 ya vemos que dijo, ha llegado mi hora. En Juan 17 ha llegado mi hora. Él es el que manda sobre las circunstancias, en el cumplimiento del tiempo, en el kairos oportuno de Dios dentro del tiempo, el cronos de la existencia humana. Toda la potestad infernal de los infiernos, todo lo malo que hicieron los hombres, los soldados romanos y las personas que asediaban a Jesús, que le insultaban y demás, Dios lo usaba en ese proceso, llevándolo aún dentro del plan de Dios para que se cumpla lo que había establecido. Me preparaste el cuerpo, ese cuerpo era para ser sacrificado en la cruz. Dios hizo carne con un propósito, lo dice Romanos. Dios envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para rescatar y para redimir. Primeramente, Dios envía a Cristo Jesús para resolver el problema del pecado. Pero el problema del pecado es vertical y es también horizontal. Porque el pecado aleja a Dios con el hombre y al hombre con Dios, y en ese sentido a los hombres con los hombres, el extrañamiento entre los hombres y los hombres. Es interesante que desde que Adán pecó, nunca hubo una solución para el pecado, y la palabra en el viejo pacto no aparece la palabra expiación como algo que está terminado, sino expiar, está en el infinitivo. Siempre tenía que hacerse un sacrificio para poder expiar el pecado y para poder cubrir donde viene la palabra. Pero Cristo es la gran expiación por excelencia, completa y perfecta. Entonces tenemos tetelesté, primera acepción, es una transacción comercial que se hacía para saldar la deuda, cancelado todo, pagada la deuda, no hay nada más que añadir. Pero está completa la deuda, ¿por qué? Porque cuando está completa la deuda, vemos que a través de las profecías, Él es el cumplimiento perfecto. Como dije, a través del arte también se usaba secularmente, ¿sí? Que los artistas pintaban y cuando estaba completa la obra puede decir tetelesté.
Pero también a través del sacrificio, como hoy dije, se llevaba un cordero y no se podía llevar el más defectuoso, sino tenía que ser observado, inspeccionado primero y decían tetelesté, este es el que va al sacrificio. No se sacrificaba sin ser primero inspeccionado o observado. También la palabra tetelesté es muy importante cuando el siervo hacía una labor que su amo le encomendó y el siervo ya había terminado la labor y lo llama a su amo y el amo viene a supervisar, le decía tetelesté, porque su labor había terminado. Ese lo podemos significar con Juan 17. La otra vez leímos Juan 17, versículo 5. Todos dicen la oración sumo sacerdotal, la cual estoy de acuerdo, pero es la rendición de cuenta de un siervo a su amo. Es la rendición de cuenta de Jesús hacia su Padre. Miren qué interesante, cuando dice que Jesús ora por sus discípulos. En Juan capítulo 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, ministerio terrenal, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es más que obvio que no está hablando todavía de la cruz, porque él iba a la cruz. Está hablando que había terminado su ministerio en la tierra y ahora iba a la pasión, muerte, sepultura y resurrección. Entonces entendemos que ha acabado la obra que me hiciste que hiciese. Ya Jesús no iba a hablar más nada, se iba a levantar, iba a pasarlo del Getsemaní, ya lo iban a arrestar y eran las últimas horas del Señor. Ahora Jesús pasa 6 horas en la cruz. Horas de agonía pasó antes en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no quiso esquivar la cruz como muchos dicen. Si es posible, pasa esta copa por lo que él sabía que significaba el cargar el pecado del mundo. Muchas veces Jesús, o por lo menos una le puedo mencionar, va a hablar como Dios, cuando dice, tus pecados te son perdonados. Pero muchas veces Jesús habla de la parte humana como subordinación. El Padre mayor que yo en Juan 10. Entonces, no podemos decir que es Dios y hombre, sino que es Dios hombre. En la persona de Cristo están las dos naturalezas. No se mezclan. Cada una tiene sus características. Y esto es lo impresionante de cuando hablamos de la cruz. Muchos filósofos quisieron decir nomás que Jesús murió en la parte del cuerpo, pero porque Dios no puede ser afectado. Sí, es verdad, obvio. Pero el que moría en la cruz es el Hijo. ¿Cómo va a morir un cuerpo solo y el Espíritu está flotando? Esto es el misterio que el apóstol Pablo habla de la piedad. Los pecados fueron cargados en su cuerpo de carne, lo dice la Escritura, para así que matar en la carne y condenar al pecado en la carne. Pero el que muere en la cruz es la persona del Hijo de Dios. Dios no puede morir porque es eterno, pero el que moría en la cruz es Dios. Tal vez nunca lleguemos a dilucidar este misterio. Lo que sí sabemos, que en ese momento en la cruz, y en ese momento de 3 horas de densas tinieblas, donde desde las 12 del mediodía nuestra hasta las 3 de la tarde, hubo densas tinieblas por toda la tierra, así como fue el diluvio en Noé, un diluvio no local, sino universal, así fue de densas tinieblas sobre toda la tierra. Me acuerdo de un pasaje en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, para mencionar sobre eso. ¿Qué mayor ilustración que lo que Juan dice acerca de lo que pasó en ese momento? 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Es interesante que después habla de que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. En ese momento que Jesús estaba ahí cargando el pecado de todo el mundo, él va a decir lo que el cumplimiento del Salmo 22. Eloi, Eloi, lema sabactani. Él no dice Padre mío, sino que menciona Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Eloi, Eloi. Cuando está en el Getsemaní dice Padre mío, la parte filial, Padre-Hijo. Pero acá habla de Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? En cataleipo, abajo, me dejaste encerrado. Eso decían nuestros hermanos
Francisco de la Cueva, dejaste encerrado. ¿Por qué me abandonaste? ¿O para qué? Para que gustase la muerte por todos, según Hebreos capítulo 2. Hermanos, Jesucristo estaba en la cruz, cargando el pecado del mundo. El infierno mismo contra él. Por eso habla Colosenses que exhibió públicamente ¿a quién? A Satanás y a las potestades, porque ellos se creyeron triunfantes. Mas para Dios este era el punto, el ápice, el clímax de la historia de que en Cristo Jesús iba a cargar los pecados de la humanidad y así tener victoria sobre dos o tres cosas importantes. Sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el poder del pecado. Cuando yo hablo del pecado y el poder del pecado, estoy hablando sobre la pena del pecado. Hermanos, es muy importante entender esto. Lo que hace Jesucristo en la cruz es algo magnífico. Primero, esas 3 horas de esas tinieblas está llevando el pecado de la humanidad, los pecados de toda la humanidad, y los reconcilia delante de Dios por su obra loable, grandísima, maravillosa. Y Él va a decir después de esto, consumado es, porque termina todo esto mirando hacia arriba. Consumado es, he terminado todo lo que me dijiste que haga. Por eso, tetelesté es una palabra donde el siervo cumple la labor de su amo, tetelesté. Y el amo también le dice, terminaste, está terminada la obra. Terminaste la obra, completaste la obra. Pero también tetelesté era cuando una persona iba a comprar una propiedad y la pagaba de una manera total y definitiva y completa y le daba el recibo que ha pagado y ha saldado todo. Tetelesté, como otro aspecto, también cumplía el tema de un grito de guerra de un soldado, sea romano o quien sea, se usaba, en Grecia se usaba, cuando las personas venían victoriosas. Tetelesté. Hemos acabado la obra. Ha sido completa la batalla. Hemos triunfado. Por eso le puse el gran grito del triunfo. ¿Y por qué no le puse el gran grito de victoria? No, porque Dios resucita a su Hijo para demostrar esa evidencia y esa garantía de evidencia de que lo que hizo en la cruz valió la pena. Él resucita a causa de lo que hizo en la cruz valió la pena. Lo que lleva a Jesucristo en la cruz es el pecado de todo el mundo. Y cuando 2 Corintios 5:21 dice que por nosotros Dios lo hizo pecado, la palabra pecado ahí, de jamartía, viene la palabra de la función que él cumple, ofrenda por el pecado, porque él no tenía pecado, sino que a semejanza, así como naturaleza, en semejanza de naturaleza, sí, porque él no tenía pecado, llevó nuestros pecados en su cuerpo mortal. ¿Mortal por qué? Si él no podía morir, él no tenía pecado. Para morir su cuerpo y haber una separación, tiene que cargar el pecado y que haya una separación. Entonces, cuando Jesús carga los pecados de la humanidad en su cuerpo, ahí es separado. Esas 3 horas de densas tinieblas son ilustradas de que esa luz en ese momento se apagó. Las tinieblas pensaron que habían ganado y habían triunfado de victoria. No nos molestará más. Hemos acabado con el Hijo. Sin embargo, si ustedes piensan y ven el recorrido, ¿qué más quería Satanás que llevar a Jesús a la cruz? Más allá de las pruebas que él tuvo por el Padre y por las tentaciones que Satanás hizo en el desierto, ¿acaso no era para él una victoria ver a Jesús en la cruz? Seguro que sí. ¿Qué es lo que Jesús exhibe públicamente? No solamente el acta de los decretos, que era contrario a nosotros pecadores, sino que exhibe a las huestes, principados y potestades, diciendo que triunfó, que salió victorioso. Hay varios pasajes que pudiese compartir, muchísimos. Cuando hablamos de consumado es, vemos que se cumple la Escritura, vemos que se utiliza como el cumplimiento de todo lo que era sombra y que es la realidad misma. Vemos que en el viejo pacto están los sacrificios también que apuntaban hacia él como la revelación máxima de la manifestación de todos los tiempos, el Cordero que quita el pecado. Vemos que no hay nada que pueda agregarse a la obra de la salvación.
Y contando desde Adán, si ustedes hacen un recorrido, ya en Génesis 3:15 está el protoevangelio, implícitamente lo que le dice, que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente. Pero hasta que ésta no le dañe el calcañar, que es el talón, porque ésta le va a dañar en el talón, en el calcañar, pero no va a ser una herida mortal. Le va a aplastar la cabeza. Hay un adverbio de tiempo que a veces las traducciones no lo tienen. Hasta que, o cuando la serpiente piensa que le vence en el calcañar, piensa que es una herida mortal, le va a aplastar la cabeza. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, pensó que era una herida mortal. Sin embargo, al tercer día resucitó victorioso, poderoso, grande, maravilloso. Que dijo, consumado es, se ha acabado la obra, Padre. Este es el Hijo de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se acuerdan? Que renunció a su gloria, se hizo hombre. Y siendo hombre, se humilló. Y estando en la condición de hombre, como siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y como un siervo se entrega al Padre ahora, no en el ministerio solamente terrenal, que Él hizo milagros, prodigios y maravillas. He mostrado la obra, Padre, que vos me mandaste que muestre, sino que ahora he acabado la obra de la redención. Por eso cuando Jesús dice consumado es, no solamente es el fin de un tiempo, sino que es el comienzo de un nuevo tiempo. Con Él finaliza la ley, es el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos, pero con Él empieza un nuevo evento, hermanos. Con Él empieza a través de las bases dadas para lo que va a empezar en un pocos días, en 50 días, que es a través del descenso del Espíritu Santo. Algo nuevo, un misterio, que formando un cuerpo espiritual de personas salvas solamente por gracia, por la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque Él ahora ya purgó los pecados, Él redimió a los pecadores, Él perdonó nuestra deuda, Él canceló nuestros pecados. Entonces tenemos a Jesucristo que dice, consumado es, canceló la deuda, no hay nada más que añadir. Él trajo el perdón, Él trajo la salvación, Él trajo el rescate. Hermanos, porque antes David estaba muerto en delitos y en pecado. Entendemos la separación. Todas las personas en Adán nacen muertos, separados de Dios. Porque cuando entró el pecado, entró la muerte. Y la muerte actúa porque hay pecado en el hombre, hay pecado, hay pecado, hay pecado. Pero cuando viene Cristo a cargar los pecados del mundo, ahora Dios provisiona a través de Cristo el perdón de pecados. Él es el único que puede dar perdón. Ya está la provisión de Dios. Pero solamente los que se apropian de ese perdón y están en Cristo son los que creen en Él. Y esa es una obra solamente del Padre. No hay nada más que añadirle. Él entregó su vida voluntariamente como una ofrenda. Nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Tetelesté es una palabra que tiene muchos aspectos de cómo se lo utilizaba en sus momentos. Una obra terminada de la cual no hay nada que añadirle. Un cordero sin defecto, el cual estaba completo para el sacrificio. Un servicio de un siervo hacia su amo, en el cual el amo venía a supervisar, decía, ya está terminado tu trabajo y tu labor. Las escrituras que apuntaban hacia Cristo, hacia la muerte de Cristo, y por el perdón de los pecados, que todos estaban sujetos a servidumbre, y por el temor de la muerte, porque de una u otra manera la ley de Moisés no vino a salvar. La ley de Moisés vino a mostrar qué pecaminoso que es el hombre y el corazón del hombre. Porque la ley no vino para salvar ni santificar, hermanos, ni para justificarlo, sino que vino a sacar lo que había dentro y mostrarle que el hombre es pecaminoso en gran manera. Y vos y yo no tenemos la ley de Moisés, ni somos judíos, ni tenemos que guardar ninguna ceremonia, ni comida, ni nada, ni vestirte como judío, ni danzar. Porque aún todo eso era sombra. Hoy un judío, para ser salvo, tiene que creer en Jesús, de ese Mesías que hablaba en el viejo pacto como su Salvador y Señor, y punto. Tiene que divorciarse de la ley y aceptar a Cristo como el cumplimiento.
Y nosotros, como no somos judíos y no tenemos la ley de Moisés, no podemos vivir bajo la ley, una ley que nunca tuvimos. Pero nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Cómo? Porque nacimos en Adán. Entonces el Señor Jesús, cuando dice consumado es, también está diciendo que Él muere en la carne y condenó el pecado en la carne para que ya no vivamos más, no solamente en cuanto a la pena del pecado que merecíamos la muerte eterna, sino el poder del pecado. Nos da una vida abundante a través de su Espíritu para ahora ya no ser más esclavos del pecado. Primer punto, estábamos separados de Dios, ahora a través de la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios por medio de Él. En la justificación yo era un pecador que merecía la condena eterna, pero en la justificación ahora por el acto que Jesús hizo y Dios me ve a través de Cristo, soy declarado justo. Cancelada mi deuda, dijimos hoy, como pecador debía y adeudaba, y el castigo debía ir sobre mí, porque en Adán todos mueren, y los que siguen en esa posición en Adán se perderán eternamente. Y los que no creen en Cristo ya han sido condenados en Adán. Entonces Él canceló mi deuda porque me dio el perdón de los pecados. Al darme el perdón de los pecados, hoy tengo y soy acepto en Cristo Jesús. Antes era extranjero y no era ciudadano de las promesas y demás hasta que venía Cristo. Hoy soy y estoy aceptado en el amado. Soy amado por Él y soy un hijo de Dios. Aquellos que creen en Cristo son hijos de Dios. Juan 6:47, que creen en Él, ha pasado de muerte a vida. Hermanos, antes éramos enemigos de Cristo en cuanto a la doctrina de la gracia. Y ahora somos amigos, porque le amamos a nuestro Señor. Y Él nos avergüenza de llamarnos hermanos, dice el autor de los Hebreos, a los judíos cristianos. Nosotros, hermanos, tenemos un hermano mayor, que es el Goel, es el Redentor. Para los judíos era el pariente cercano. Para nosotros es el postrer Adán, que porque estábamos en Adán estábamos muertos, mas Dios se hizo carne para llegar y aproximarse a nuestra causa. El pecado de todo el mundo. Entonces entendemos que cuando llega la parte de la redención, ya no somos más esclavos. Él nos saca del mercado donde estaban los esclavos y nos saca de ahí porque paga el precio con su sangre para nunca más volver a ese lugar. Y no solamente paga el precio, sino que lo lleva a ese esclavo porque ya es de un amo distinto al anterior. Ya no somos más esclavos del pecado, ni del mundo, ni de Satanás, para vivir conforme como Él quiere. Cristo Jesús nos redimió, nos rescató. Rescatar, redimir de algo o de alguien, con miras no solamente a la libertad, sino para vivir en libertad y nunca más volver a esclavitud. Colosenses 1:14 habla de la redención. Esta palabra tan significativa, tetelestai, completo, Señor. La palabra tetelestai, capítulo 1 de Colosenses, versículo 14, cuando habla de todo lo que el Señor hace en la cruz. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. La palabra perdón de pecado tiene que ver con áfesis en griego, lo que dice Hebreos 10. El perdón de los pecados. Si no hay remisión, no hay perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. En el viejo pacto, bajo el pacto mosaico condicional, tenían que hacer sacrificios para que sus pecados puedan ser cubiertos, pero no podían ser quitados. Su culpa todavía quedaba en sus conciencias. Hoy nosotros podemos decir que Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nuestras culpas también, para que podamos estar con limpia conciencia. Él sacó nuestra pena, hermano, la condenación. Entonces, no solamente pagó la pena de nuestros pecados, nos dio el poder para no ser más esclavos del pecado y nos libró de la muerte eterna porque hemos sido justificados. Y la justificación, hermanos, quiero que entiendan, una vez que Dios te declara justo, te ve en Cristo desde ahora para siempre. Es una justificación segura, eterna, permanente y completa. ¿Por qué?
Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. En la reconciliación que Él hizo mediante la sangre de su cruz, ya no sos más enemigo de Dios, estás en Cristo. Y Dios todo el tiempo que te ve en Cristo. Ni un segundo te puede ver alejado de Cristo. Dios siempre te ve en Cristo, de acá hasta el final. ¿Cuál es la parte práctica para nuestras vidas? Capítulo 6 de Romanos. Versículo 10. Por cuanto, o porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, Cristo vive. Su obra cancelada por la redención y los pecados ya está. Ya fue hecha, es un hecho. No es algo profético, es un hecho que fue en la cruz. Él me justificó allá. Cuando yo ni sabía, ella lo hizo allá. Y aún siendo pecador de Cristo, murió por mí. Él tomó mi lugar. Cuando habla hacia los judíos, capítulo 53 de Isaías 53, versículo 10, aparte de todo lo que pasó, aparte de los concilios, la perversión de las personas, la maledicencia, lo que lo escupieron, injuriaron, vituperaron a nuestro Señor Jesús. Aparte de todo eso, dice el versículo, quiso Dios quebrantarlo, lo puso como propiciación, lo colocó en medio, porque Dios, así como había un montón de corderos en el viejo pacto, en Génesis 22, versículo 8 en adelante, dice que Dios le dijo a Abraham, detente. Cuando Abraham le iba a dar lo que Dios le pidió al hijo al que tú amas, pero también tenía a Ismael y después tuvo 6 hijos más. Abraham obedeció y llevó a Isaac. Cuando llevó a Isaac y le estaba por sacrificarlo, Dios le dijo, detente. Y dice una palabra interesante, Jehová Jireh o Yahvé Jireh, Él se proveerá. Dios se proveyó el cordero. Dios se proveerá el cordero. No lo va a hacer ningún hombre el sacrificio que pueda redimir a la humanidad. Dios se proveyó el cordero. Por eso cuando Juan 1:29 ve el cordero de la liberación, dice, he aquí el cordero de Dios. Todos tenían distintos corderitos para sus sacrificios individuales, pero Dios proveyó a Cristo como la única sustitución vicaria. Y el sacrificio de Jesús se hizo una vez y para siempre. Terminamos. Consumado es. Qué palabras que rompen el corazón. Qué palabras que tienen y están llenos de significado de lo que hizo nuestro Señor. El autor a los Hebreos en el capítulo 10 habla del sacrificio. El sacrificio de Cristo es superior a los del viejo pacto porque los de delante eran sombras y esto es la realidad misma. El capítulo 10, versículo 14 dice, porque con solo una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora el versículo 18 es interesante porque va a marcar lo mismo que leímos en Colosenses. Pues donde hay remisión, perdón completa, remisión de estos, ¿de qué? De los pecados. No hay más ofrenda por el pecado. Por eso digo una y otra vez que cuando vamos a 2 Corintios 5:21, que Él lo hizo pecado es ofrenda por el pecado. Acá está la base que estoy diciendo, hermanos. Jesús no fue hecho pecador, Dios lo hizo pecado. Él no murió bajo pecado, Él no murió en pecado, sino que Él murió al pecado. ¿Y para qué? Así como murió una vez, hoy vive. Si vos estás muerto con Cristo, hoy vivís para Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El autor a los Hebreos, que tenían un sacerdote que todavía estaba de pie, según Hebreos 10:11, le dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Por qué da todas estas manifestaciones que antes en el viejo pacto no podía existir? Porque Jesucristo purgó los pecados. Jesucristo hizo la redención. A través del derramamiento de la sangre obtuvo la redención. Hermanos, es impresionante. Primero, dice que Él abrió un camino nuevo y nunca transitado. Esto en la ilustración nos lleva como el ejemplo literal que pasó con Israel. Cuando Moisés, después delega también a Josué de lo que iba a hacer Josué cuando pase el Jordán. Ustedes se van a encontrar en Josué capítulo 3, versículo 3 al 6 en adelante. Dice que el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, iba adelante y el pueblo marchaba en pos, detrás. Pero el arca iba adelante marcando el camino, y el arca es la que abre el Jordán. Un camino nuevo habían advertido antes. El campamento estuvo ahí, pernoctaron, acamparon y después salieron y el arca iba adelante. Abrió el camino en un camino nuevo, nunca transitado. Eso fue literal para Israel. Nos sirve como ilustración de ver que ahí ya tenemos los cielos, que abrió el camino y solamente por su sangre y a través de la fe. Cuando vemos que el Señor Jesucristo dijo consumado es, todo está terminado, la obra ha sido completa, no hay nada más que añadir. Es significativo que primero hay un centurión que dice verdaderamente este era inocente. Segundo, vemos que muchas cosas sucedieron. El velo del templo se rasgó y el velo en el viejo pacto es tipo de la carne del cuerpo del Señor Jesús. En el viejo pacto estaba el lugar santísimo y el lugar santo, donde solamente el sumo sacerdote podía ofrecer y entrar una vez al lugar santísimo. Ahora este velo se rompió de arriba abajo, por las dudas, si algún hombre quiere decir que fue ayuda humana, ¿no? No, Dios mismo. Entonces tenemos que ocurrió lo del velo. Hubo un temblor en la tierra y dice que los sepulcros fueron abiertos. Pero los santos no entraron en la ciudad hasta que el Señor Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, resucitó. Vemos como otro, o la segunda vez que el centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Y vemos mucha gente después que Jesucristo quedó ahí en esas horas de esas tinieblas y todo conmovido, como iban a sus casas, golpeándose el pecho. Que hoy no pueda ser la experiencia de que vos te vayas golpeando tu pecho de todo lo que te estoy anunciando. Cristo no quedó en una cruz clavado, Cristo vive. Cristo murió una vez y para siempre. No muere cada sábado, no muere cada domingo. Nosotros tenemos gozo en nuestra vida porque Él venció al pecado, la pena del pecado, el poder del pecado. Ya no soy más esclavo del pecado, puedo vivir en libertad y venció la muerte. Y vos me podrás decir, pero vas a morir físicamente como todas las personas, pero viviré. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. El Señor Jesús venció la muerte. Nadie en la historia había hecho esto. Todas las personas estaban sujetas a muerte. Cuando ustedes ven en la Biblia que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, algunos pueden decir, bueno, la ley de Dios por no cumplirla merecen morir. No, hermanos, lo que no estaban bajo la ley de Moisés, igual estábamos en Adán. El que hace pecado, esclavo del pecado es. El único que puede hacer libre es el Hijo de Dios. Por eso, si vos no crees en Cristo, estás muerto en delito y en pecado, estás en Adán. Y pronto, cuando suceda algo, estarás separado para siempre de Dios. Vení a Él, a la Escritura. Escuchá al Hijo. Él es el único que otorga verdadera, completa redención por los pecados. No hay purgatorio ni un lugar que vaya limpiando tus pecados, las cosas malas que hiciste. No. Porque cuando esté delante de Dios, delante de su presencia, no me pedirá cuenta por mis pecados. Él no se acordará más.
Mis pecados fueron pagados, fueron saldados, cancelados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y alguno dice, ¿cómo puede ser que fueron cargados, perdonados? Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no vino para salvar al hombre. La ley que muestra que la ley mosaica a los judíos, ellos pensaron que eso los justificaba. No, Romanos muestra que todo hombre está bajo culpabilidad. Son culpables judíos también y los griegos y los gentiles, todos los gentiles que también ahí hace mención de los griegos. Todos son culpables bajo Dios. La ley no fue dada con un ministerio, un servicio de salvación y de justificación y santificación. Al contrario, el ministerio de la ley era muerte, mostrarle que ellos eran pecadores. Y es interesante que el pecado se muestra pecaminoso por la misma ley que Dios da. Porque Dios quiere llevar a las personas a mirar solamente a Cristo, el cumplimiento de la ley. Entonces algún hermano podrá decir, pero bueno, acá está hablando de que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y pueden decir, alguno puede decir, ¿te das cuenta que está hablando de la ley de Moisés? Sí, de la ley, pero ahí no dice ley solamente de Moisés. Cualquier persona está bajo la ley del pecado, porque el pecado es una ley. El pecado es una ley que gobierna la vida, que controla y la lleva para la separación eterna de Dios. Y si la ley del pecado sigue en las personas y sigue esclavizando a las personas, es porque todavía posicionalmente están en Adán. Pero cuando Cristo me liberó y me libertó de esa ley de pecado y de muerte, entiendo que estoy en Cristo y tengo vida eterna y ya no soy más esclavo del pecado. Aunque ustedes no lo lleguen a ver ahora, en ese consumado está completa la obra de salvación. Soy justificado por Cristo. Declarado justo me refiero. Soy un pecador, pero perdonado por gracia. Ya no soy más advenedizo ni extranjero. Estoy reconciliado por Dios, ya no soy más enemigo y ya no soy más esclavo del pecado, soy libre para vivir en Él. ¿Cuántas cosas encierra en la palabra tetelesté? Y si ustedes se fijan y después lo estudian mejor, dice que Dios envió a su Hijo porque el hombre era débil para salvarse en su carne y justificarse. Y lo envió en semejanza de carne de pecado, no que tenía pecado, en semejanza de carne y de pecado. Jesús vino, Dios se hizo carne y se aproximó a nosotros y tomó nuestro pecado. Y dice, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, lo condenó. La sentencia está dada. El que está en Cristo, el pecado no se enseñorea más. El que está en Cristo puede tener libertad por la obra del Espíritu. El que está en Cristo, como ya no tiene más pecado, ese que le lleva a condenación, entonces tiene vida eterna en Él y para siempre. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Así como le comenté lo de Josué, así como le comenté del libro de Hebreo, ¿qué es lo que hizo la cruz? El cuerpo, que es su carne. El velo del viejo pacto era un tipo del cuerpo de Cristo, que es su carne. Y en su carne, Él condenó al pecado. Para que ya nosotros no vivamos al pecado, sino que vivamos para Él. La resurrección de Él fue una evidencia, una manifestación de la garantía de lo que Dios había prometido y se hizo en la cruz. No fue que Jesús resucitó para ahora justificarte. No, lo que hizo en la cruz valió la pena. Ese gran grito de triunfo y la resurrección, ese gran grito de victoria, mostrando que Él vive. Pedro en un momento, en Juan 13, versículo 36 al 38, le dice, ¿a dónde vas, Señor? ¿Dónde vas? Dice, Pedro, donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. ¿Cuándo iba a poder seguir Pedro? Cuando Jesús recién haga la obra perfecta en la cruz.
En la carta de Pedro dice que estoy cerca de mi partida. La esperanza del creyente no avergüenza, porque el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones. El cristiano que muere tiene una esperanza cierta, segura, real. Estaremos con Cristo. Tetelestai era un término legal, y Él ha pagado también toda nuestra deuda de la pena, del pecado, de la muerte. Demos gloria a Dios por la obra de Cristo. Ha sido totalmente completa y perfecta. Podamos entregar nuestras vidas como un sacrificio que está viviendo y amar a nuestro Señor, porque nada más podemos añadir. Para alguno que tenga la inquietud y pueda ver el video y esté con dudas diciendo, pero tengo que hacer esto o aquello, tiene que volver a mirar el video. La salvación no se pierde bajo ningún punto de vista y bajo ningún pecado, porque cuando te leí Colosenses te dije que Él es la redención por los pecados. Él perdonó tus pecados pasados, presente y futuro. Y el que está en Cristo posicionalmente es nueva criatura. Ahora te da la vida para vivir esa vida abundante, una vida llena de libertad, una vida llena de fruto más fruto y mucho fruto, una vida permaneciendo en Cristo Jesús, glorificándole, adorándole. Esto no nos da la libertad y licencia para pecar, porque si no podemos ser disciplinados en la carne, aunque seguimos siendo hijos. Miren cuál amor tiene Dios. Cuando ustedes ven en el derecho romano, en el primer siglo, aún cuando Jesús vivía, en la patria potestad, el padre tenía los derechos totales de la familia. Y aún el padre podía quitarle al hijo, que nadie iba a decir nada. Dios Padre entregó a su hijo. Lo castigó por vos y por mí. No los catimó, sino que lo castigó, no los perdonó, sino que judicialmente sobre él descargó la ira. Hoy nosotros disfrutamos el gozo, la salvación, todo lo que viene a través de esto, porque sobre él fue el pecado del mundo. Sobre él fue todos mis pecados, no uno. Oramos a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. No tengo muchas palabras para poder agradecerte por tu obra completa, total, segura, permanente y suficiente. Gracias, porque hoy puedo decir que te amo porque me amaste primero, porque puedo decir que me elegiste porque me elegiste primero, y este es mi servicio delante de ti, amarte con todo mi corazón, con toda mi alma. Y quiero que sea el deseo de cada uno de mis hermanos que ha creído en ti. Y no solamente podamos entender lo que has hecho en la cruz y decir qué bueno lo que Cristo hizo por nosotros, sino que podamos vivir y expresar con toda nuestra vida los resultados de esas bendiciones y esas posesiones que tenemos de la obra que emana de la cruz. Qué paradoja tan grande que en tu muerte tenemos vida, que en el sufrimiento y el castigo hoy tenemos gozo, tenemos paz, tenemos el perdón completo de nuestros pecados y libertad de conciencia para adorarte en espíritu y en verdad. Sé que has abierto un camino nuevo y un camino vivo, nunca transitado antes. Sé que en la cruz es el término de una dispensación y has marcado las bases a través de la redención de la gracia que iba a empezar con el descenso del Espíritu Santo. Gracias por la obra de la cruz. Llévanos a la cruz, Señor, para poder ver siempre dónde se encuentra nuestra salvación. En Cristo crucificado. Donde para muchos vergüenza, Dios nos ha manifestado por su palabra que es poder de Dios y salvación. Lo que para muchos es derrotas
y ha sido derrotas cada vez que lo han mirado, para nosotros símbolo de triunfo y victoria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Espero que sigan rumiando y masticando y de a poco asimilando estas verdades preciosas que contienen en la palabra de Dios. Porque la Biblia no contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. Dios les siga bendiciendo.